y que desde hace ya algún tiempo tiene paralizadas las principales universidades del país. En esta jornada de reflexión, que bueno, espero que nos enriquezca a todos, vamos a tratar los siguientes temas. En primer lugar, esta es la temática, sobre la asignación y fiscalización de los recursos públicos destinados a la educación. En segundo lugar, el lucro en la educación. En tercer lugar, sobre nuestra tarjeta nacional estudiantil o TNE. En cuarto lugar, sobre el centralismo. Y por último, y si el tiempo nos acompaña y no abusamos mucho de ustedes, sobre la inscripción automática y voto voluntario versus voto obligatorio. Sobre el primer punto, que es sobre la asignación y fiscalización de los recursos públicos destinados a la educación. Al respecto nos parece importante hacer algunas reflexiones. Los recursos, como todos sabemos que posee el Estado, los aportamos todos, mediante IVA cuando compramos el pan, cuando compramos alguna bebida, los impuestos a la renta que se deben entrar en arcas fiscales cuando tenemos alguna utilidad, o las contribuciones que nuestros padres deben pagar para proveernos de un techo. En fin, son muchos aportes que hacen con mucho sacrificio millones y millones de chilenos. Creemos que es desagradable, en nuestra opinión, la falta de eficiencia en la asignación de los recursos públicos en las distintas áreas, pero especialmente en la educación, debido a que es un tema tan relevante y tan fundamental. Se debe considerar, y debemos considerar, y bueno, este es un tema de actualidad, que las arcas fiscales están llenas debido a los altos precios del cobre y que se destinan los recursos, pero estos recursos o se pierden y nadie quiere responder, como todos sabemos, o se confían a algunos inmorales, como se ve en los programas de televisión, que sostenedores inescrupulosos entran al sistema de subvenciones y aparentando falsos ideales de justicia social y en definitiva se apropian de recursos que debieran llegar a las personas más necesitadas, a nuestros hijos, a los hijos de Chile más vulnerables. Creo en particular que estos personajes deben estar presos, pero esto es harina de otro costal. En realidad lo que nos interesa y uno de los objetivos de este movimiento es precisamente manifestar la indignación que causa la negligencia en la asignación de los recursos públicos y la escasa o nula fiscalización del Estado para procurar que los recursos de todos lleguen a quienes están destinados. Esto se habla mucho, sobre todo en la... En el fondo, me gustaría saber cuál es la opinión de lo que está pasando, la opinión acerca de los contenidos de las demandas estudiantiles, que uno más o menos se hace una idea, porque al final es tanta la información, pero al mismo tiempo hay información de mala calidad, ¿verdad? Son tantas las fuentes de información cruzadas que uno de alguna manera consulta, que al final tiene una idea, ¿verdad? Pero una idea a veces no muy fina de lo que se está discutiendo primero. Y al final acaba convenciéndose de que el sistema es injusto, pero no sabe muy bien por qué. El sistema universitario como sistema, ¿verdad?, que provee educación superior es injusto, esencialmente injusto, digamos. Pero no tiene muy claro cuáles son los capítulos, ¿verdad?, en que se basa esa opinión, digamos. Es injusto, pero bueno, ¿por qué? Y en segundo lugar, ¿cómo creen que se deben resolver esas injusticias, digamos? O puesto de otra manera, ¿cuál en la opinión de los alumnos sería, ¿verdad?, el sistema universitario óptimo o ideal? ¿Hay algún compañero que se quiera hacer cargo de la pregunta formulada por nuestro director? ¿Cuáles son sus visiones? ¿Cuáles en realidad serían las mejoras que deben hacerse? ¿Sobre algún punto? ¿O pasamos al siguiente tema? Entonces, no sé si tanto responder la pregunta del profesor. Me gustaría consultar si este movimiento de la federación es un movimiento constructivo o solo de reclamo, porque si bien están las interrogantes, que todos no sabemos cuáles son las respuestas concretas que se dan a estos problemas. Porque si te dicen fiscalización o todo eso, pero eso es muy obvio. ¿Cuáles son las respuestas concretas que está promoviendo o que está proponiendo este movimiento? Yo pienso que como ha sido la tónica dentro de nuestro CEAL, ha sido un poco desmarcarnos de la estructura estudiantil más avanzada. O sea, yo de hecho al final de la charla quería leerle cuál era el petitorio en realidad de la federación, y que en realidad no tiene mucho que ver con el petitorio que nosotros hacemos. Como dices tú, nosotros igual nos molesta un poco de que siempre la dirigencia estudiantil llega con reclamos y siempre con los mismos.
La idea más que todo es llamar a la reflexión sobre los temas de actualidad y cuáles son las mejores que deben hacerse. Cuando yo digo que hay falta de fiscalización del Estado en la asignación y en el gasto de los recursos públicos, lo digo porque creo que eso es lo que se debe mejorar. En definitiva es un reclamo, pero también es una propuesta. O sea, estamos conversando